Dios hace sus mejores obras en lo vacío. Nancy Guthrie. Originalmente publicado en inglés en el 2020 como God Does His Best Work with Empty, por Stanley House Publishers. 2020 por Nancy Guthrie. Todos los derechos reservados. Segunda parte, capítulo 2. Dios descendió para estar con nosotros en un jardín. La Biblia comienza hablándonos del hogar, o santuario, que Dios creó para compartir con quienes había hecho a su propia imagen, el jardín de Edén. Adán y Eva disfrutaban la presencia personal de Dios con ellos, hasta que el pecado los mandó a esconderse de Dios. En Génesis 3 leemos por primera vez en la Biblia que Dios desciende para estar entre su pueblo, y descubrimos ahí algo importante sobre la presencia de Dios. Cuando Dios desciende, lo hace en la completitud de quién es Él. Dios es completamente amoroso, pero también es completamente santo y completamente justo. Hasta ese punto de la historia, la santidad de Dios no les había ocasionado ningún problema a Adán y a Eva, pero ahora habían pecado en contra de esa santidad. Y por mucho que Dios anhele estar con su pueblo, Él no puede tolerar en su presencia ni el pecado ni la corrupción que éste acarrea. Así que la historia de la Biblia tomó un desvío cuando acababa de comenzar, un desvío que alejó más a la humanidad de la presencia de Dios. La historia de la Biblia pudo haber terminado justamente allí, cuando Dios descendió con juicio, excepto que, incluso cuando descendió con juicio, también descendió con misericordia, y cubrió a Adán y a Eva con pieles de animales para esconder su vergüenza. Dios le hizo una promesa a la serpiente que los había tentado, que un día un descendiente de Adán y Eva les aplastaría la cabeza, detendría su maldad y acabaría con la separación y el aislamiento entre Dios y su pueblo. Ver en Génesis 3:15. Aunque Adán y Eva fueron expulsados de la presencia de Dios en el jardín de Edén, la intención de estar con su pueblo no cambió. Más bien, Dios comenzó a desarrollar su plan para llevar a su pueblo de vuelta a su presencia. Empezó cuando llamó a un hombre a que dejara todo y a todos los que habían conocido y se fuera a otro país donde no conocía a nadie. Y asombrosamente, se fue. Allí Dios dio un paso tangible y visible hacia su pueblo. Leemos que el Señor se le apareció a Abraham, y Abraham edificó allí un altar, en Génesis 12:7. Dios le hizo promesas increíbles a Abraham, promesas que incluían no solo lo que Dios sabía y haría por él, engrandecerlo, darle descendencia y tierra, y cómo lo usaría para bendecir a cada familia de la tierra a través de él, sino también quién quería Dios ser para él. El Señor le dijo: "Este es el pacto eterno, yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes", como podemos ver en Génesis 17:7. ¿Puede percibir la intimidad en lo que Dios les dijo a Abraham? No le dijo simplemente seré Dios, sino más bien yo siempre seré tu Dios. Esto es personal. Con el paso de las generaciones, Dios siguió repitiendo la promesa de su presencia personal a los descendientes de Abraham, y les aseguró: yo estaré contigo. En la familia de Abraham había 72 descendientes cuando se fueron a Egipto en busca de pan durante una hambruna. Cuando Moisés, por fin, sacó a los israelitas de Egipto, 400 años después, eran una nación de más de 2 millones de personas. Dios descendió al monte Sinaí, donde escribió en tablas de piedra cómo debía vivir su pueblo cuando entraran a la tierra que les iba a entregar. No iban a ir solos. Él tenía pensado vivir ahí con ellos, entre ellos. Les dijo: caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Como nos dice Levítico 26:12. Dios descendió para estar con nosotros en una carpa. Ahí en la montaña, Dios también le entregó a Moisés el diseño de una carpa.
Su pueblo estaba allá afuera, en el desierto, y vivían en carpas, y él quería estar con ellos, por lo que les instruyó que le construyeran una carpa, muy especial. La debían construir con especificaciones particulares, y la llamarían tabernáculo. Cuando leemos el libro de Éxodo, nos sorprende la cantidad de capítulos que se dedican para describir el diseño y la construcción de esta carpa con gran detalle. Al leer la historia, usted tiene la impresión de que esta carpa es muy importante para Dios. ¿Por qué? Porque estar con su pueblo es importante para Él. Dios quería vivir en una carpa en el centro del campamento, porque quería estar en el centro de la vida de su pueblo. Cuando se completó la construcción del tabernáculo y los muebles y las cortinas estaban en su lugar, leemos: Entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí, y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Durante el día, la nube del Señor quedaba en el aire sobre el tabernáculo, y durante la noche resplandecía fuego dentro de ella, de modo que toda la familia de Israel podía ver la nube. Eso mismo ocurrió durante todos sus viajes. Éxodo 40, 34, 35 y 38. El pueblo podía ver la presencia ardiente de Dios justo allí en el campamento en la noche, en el aire sobre el tabernáculo como una nube, mientras el mismo Dios moraba en el lugar santísimo. Cuando la nube se movía, todo el campamento se movía. Y después de 40 años en el desierto, se trasladaron a la tierra de Canaán, donde Dios quería vivir de manera permanente como el Dios de ellos. Allí, unas generaciones después, Salomón construyó una morada permanente para Dios, el Templo de Jerusalén. Tenía el mismo diseño básico del tabernáculo, y lo construyeron los mejores artesanos con los mejores materiales. Y una vez más, cuando completaron el templo y llevaron el arca del pacto a su santuario interno, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo del Señor. Entonces Salomón oró: Oh Señor, tú dijiste que habitarías en una densa nube de oscuridad. Ahora te he construido un templo glorioso, un lugar donde podrás habitar para siempre. Primera de Reyes 8, 10 al 13. Salomón celebró la presencia de Dios entre su pueblo, en el lugar santísimo del templo, y oró para que Dios habitara allí para siempre. Qué asombroso resulta tener la presencia visible del único Dios verdadero justo ahí en su bello templo, en el centro de su capital. Pero con seguridad, eso no era todo lo que Dios quería que su presencia fuera entre su pueblo. Sí, Él habitaba allí entre ellos, pero los israelitas comunes y corrientes no tenían acceso a Él. Solo los sacerdotes nombrados podían entrar al lugar santo del templo. Solo una persona, el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo, donde Dios moraba, y podía entrar una sola vez al año. Todavía había mucha distancia, una barrera tan significativa entre Dios y su pueblo. Seguramente Dios quería vivir entre su pueblo de una manera más accesible que eso, de una manera en la que su pueblo pudiera verlo y acercarse a Él. Sí, lo quería, y sí, aún lo quiere.